Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos súper contentos porque gracias a ti, a tu apoyo, la familia ha ido creciendo. Ya tenemos como invitada ya permanente la maestra Vilma Naranjo y hoy me complace a nombre de Pepe y todo el equipo que está haciendo posible este programa y sobre todo gracias a ti por el gran apoyo, pues se integra con nosotros una super periodista con una trayectoria impresionante. Ella es Paola Betancourt. Paola lleva ya más de una década trayendo casos muy interesantes, va a traer reportajes, vamos a debatirlos y sobre todo, acuérdate el objetivo de Relatos Forenses. El objetivo de Relatos Forenses no es crear morbo, el objetivo principal es compartir conocimiento y sobre todo aprender de las historias que han pasado y no volver a cometer los mismos errores. Es decir, que si tú has estado en una situación de riesgo, aprendas a base de la historia de las que te hemos traído y huyas o te pongas a salvo de una situación en particular. O sepas por dónde ir, es decir, si has visto invitados muy importantes y te relacionas con ellos, en el sentido de que tal vez estás en una situación de peligro, pues sepas por dónde acudir, a qué instancia. Paola tiene el objetivo con nosotros de traernos estos relatos con sus grandes reportajes y precisamente que tú veas y sepas a dónde puedes acudir o qué pasó y que no te vaya a pasar lo que pasó con estas personas. Paola Betancourt se va a integrar con nosotros a Relatos Forenses y esto es muy importante porque se va enriqueciendo las personas especialistas en este tipo de temas. Recuerda que forense no es muerto, sino forense es foro y se relaciona con toda la impartición de justicia. Paola, bienvenida a su programa Relatos Forenses. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por este gran recibimiento. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y como bien comentas, pues me integro a este gran equipo. Ya tiene pues unos meses que estuve precisamente en el podcast con Pepe y Chema y el día de hoy tengo el honor de estar contigo. No, muchas gracias, Paula. Si nos regala, como ya es costumbre, para que toda la gente la conozca, si nos regala un poquito, que yo sé que es un montón, una breve explicación de su currículum y a qué se dedica Paula, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy licenciada en Comunicación y Periodismo. Tengo más de 10 años trabajando en medios de comunicación. He trabajado desde que comencé como reportera. Principalmente, bueno, yo me especialicé en radio, pero casi siempre me ha tocado trabajar para televisión. También he trabajado para el periódico, he trabajado en distintos medios, no sé si pueda mencionar qué medios. Sí, claro. Sí, bueno, he trabajado para Milenio, para Canal 6 Multimedios, para Televisa, para Grupo Imagen y actualmente estoy por ingresar a otro medio. Ahorita digamos que estoy un poquito en pausa, pero estoy por retomarlo. Perfecto. Le voy a comentar a las amigas y amigos que nos hacen el honor de vernos, precisamente que usted se integra a una sección de relatos forenses donde usted va a hacer el enlace con las víctimas. Y esto es muy importante, amigas y amigos. Si tú quieres compartirnos los casos para que aquí los analicemos, va a haber un correo en la caja de comentarios donde te puedes comunicar y justamente nos va a hacer el honor, Paola, de estarte entrevistando para que Paola nos traiga tu relato. Entonces, y una forma como que de ventilar la historia, porque recuerda que hay uno de los principios del derecho muy importantes, que si no hay denuncia, pues no hay delito. Entonces esto es muy importante, a veces hay que darle un jalón de orejas a las autoridades en decir, mira, tú estás siendo omiso en esto, pero toda la gente está conociendo y es una forma de hacer presión. Acuérdate que los medios de comunicación, al igual que las redes sociales, son muy importantes para hacer presión a las autoridades y que las autoridades pues finalmente reciben un salario que es la aportación de todos nosotros al pagar impuestos. Entonces, Paola, muchísimas gracias nuevamente. ¿De qué nos va a platicar o de qué va a consistir? Porque esta es una introducción. Ya en el siguiente capítulo vamos a arrancar con muy buenos entrevistas que usted trae. Pero ahorita vamos a intercambiar conocimientos, si usted me lo permite, de qué podemos platicar. Claro, pues mire, creo que algo que tenemos en común principalmente es esta forma de pensar respecto a dar a conocer los casos, que es precisamente, bueno, desde mi perspectiva siempre ha sido dar un rostro, por ejemplo, a las víctimas. Me ha tocado mucho estar inmersa en temas de feminicidio, temas de desaparición
forzada, y creo que es muy importante siempre darles un rostro a las víctimas, darles una identidad, darles dignidad de alguna manera y que no quede simplemente en las cifras. Y como bien dice, es muy importante muchas veces esta difusión, porque además de la denuncia, yo he visto en muchas ocasiones que las personas realizan la denuncia y esto no necesariamente significa que las autoridades vayan a atender esta denuncia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, un medio de comunicación o tener este espacio como es pues este podcast sirve precisamente para hacer presión y para pues de alguna manera obligar a las autoridades a que pongan atención en lo que deben hacer pues en prácticamente su trabajo, ¿no? Así es. Usted hace ratito nos platicaba que ha acudido a varios asuntos de feminicidio. Sí. ¿Nos podríamos empezar a meter en ese tenor? Sí, desgraciadamente me ha tocado tocar varios de estos casos. Hubo algunos años en los que precisamente estuve cubriendo varios de ellos. Pues han habido varios que me han llamado la atención. Si quiere, platicamos sí, claro, de algunos. por supuesto. Pues mire, por ejemplo, a mí me tocó cubrir, creo que ha habido algunos casos de feminicidio que han marcado un precedente en cómo se maneja legalmente incluso el tema de feminicidio o incluso los datos también respecto a las víctimas aquí en México, ¿no? Por ejemplo, el caso Ingrid, que seguramente recordarán a esta víctima de feminicidio de Escamilla. Creo que ella marcó un parteaguas incluso para el tratamiento de los medios de comunicación respecto a los datos, a las fotos, a incluso conocer temas o términos como revictimización, algo que creo que hasta ese momento se había dejado mucho de lado, pero pues el hecho de que se publicara la foto de ella después del feminicidio que desafortunadamente fue víctima, pues bueno, marcó un precedente para que precisamente pues lanzaran la ley Ingrid y a partir de ahí pues bueno, me parece que hasta ahora no hemos vuelto a ver una foto como la que vimos en ese momento tan impactante. Recuerdo que en ese entonces en los medios de comunicación principalmente impresos veíamos la foto de Ingrid, sí. Desgraciadamente desolada. Y pues no había ningún tacto para tratar el tema ni tampoco para pues tener cuidado en cómo dirigirse hacia este tema, ¿no? Sí, no sé si ahorita que usted toca este tema, precisamente yo, fíjese, le voy a platicar rápido si usted me lo permite. Yo dejé de dar clases en ciertas escuelas de criminalística. Digo, ahorita ya nada más doy clases a una universidad que es de donde yo egresé, que es la UNAM y el Politécnico. Yo también soy de la UNAM. Qué bien, perfecto. Entonces somos Garrita. Garrita, sí, Garrita. Siempre decimos el saludo de la Garrita, ¿no? Entonces, sí. Fíjese que siempre doy clases a estas escuelas públicas, a estas universidades. Ajá. Pero en su tiempo, cuando yo estaba estudiando la especialidad, obviamente había que buscar recursos para estar sosteniendo el estudio. Y entonces entré a escuelas de criminalística, escuelas particulares, algunas muy buenas que tienen mucha ética y otras malísimas, donde los profesores pues se dicen profesores pero son el compadre del director, el que es el amigo, el recomendado y da clases. Clásico que tiene palancas. Ándale. Está ahí por eso. Exactamente. Y el problema de estas escuelas es que los alumnos no tienen el perfil adecuado. Y ahorita, si usted me lo permite, y yo creo que aquí vamos a debatir bastante, bueno, a platicar del asunto, que por desgracia usted cuando ha tenido que cubrir, llega a usted a entrar al lugar probablemente del acordonamiento, sí. Y ya sea que el servidor público, llámese policía de investigación, ministerio público, perito, el que usted quiera, hay gente que no tiene el perfil adecuado. ¿Y por qué me refiero a que no tiene el perfil adecuado? Porque precisamente o se están burlando de los familiares, se están tomando foto atrás con el cadáver. Sí. Y esto era un batallar con los alumnos, porque me tocó alumnos que decían, ya, pónganos la foto del muerto. ¡Qué horror! A ver, espérate, aquí yo no te vengo a enseñar foto del muerto, yo te vengo a enseñar cómo se produce una lesión y qué es lo que tienes que obtener como criminalista para que a mí me ayudes como médico forense, porque el crimen va al lugar del hecho. En la mayoría de los estados de la República el médico forense no acude por cuestiones laborales, porque ya sería turnos grandísimos, Paula, desde el levantamiento de cadáver hasta hacerle el estudio de necropsia. Ya serían jornadas muy largas y esto no es redituable porque déjeme decirle, como muchos amigas y amigos ya lo han escuchado, el salario del médico forense realmente es muy bajo. Muchos tenemos que trabajar en diferentes instancias
porque no nos pagan como especialistas, porque la realidad en México es que no hay especialistas forenses, son médicos habilitados, que ya me odian por decir eso. Entonces, como tal, especialistas en medicina forense son muy poquitos, así contados en los estados. Ajá. Entonces, a lo que voy con esto es que no tienen el perfil adecuado y entonces se están tomando fotografías con el cadáver, le toman fotografías al cadáver, no se digan las pseudoescuelas de embalsamamiento, donde tienen acceso, por desgracia, a el cuerpo de una persona fallecida y que el familiar les da la confianza para hacerles su preservación y el tipo les está haciendo burla, se está mofando del cadáver, cómo quedó por alguna enfermedad, por ejemplo, algún tumor que haya degradado la cara, les ponen la ropa completamente a la fuerza, en el sentido que se la rompen, los tiran. A mí me tocó, Paola, disque técnicos en necropsia que avientan los cadáveres desde las planchas. O sea, los agarran y los avientan como costales. Hasta se ha cimbrado el piso cuando los impactan. Y usted dice, oye, eso es una cuestión de ética. Claro. ¿Y cómo es posible que estos fulanos, que se dicen técnicos y que se supone tienen una ética para tratar a una persona que tuvo una vida y que ahora es un indicio, porque digo con todo respeto voy a decir, para la autoridad investigadora es un indicio, ¿cómo es posible que agarren y los avienten y se impacten? Sí. Fíjese lo que trae como consecuencia. Una, que se fractura el cráneo, a pesar de que ya está fallecida la persona, se fractura. Y para el novato médico que va a hacer la necropsia, pues va a colocar un elemento que no existe. Y eso trae como consecuencia para el imputado, por ejemplo, le voy a poner esta recreación. Supongamos que están 3 personas tomando alcohol. Se emborrachan y una de ellas se pelea, el clásico amigo mala copa, y lo avienta. Y al aventarlo se impacta en el piso. Pero supongamos que la persona tenía un problema cardíaco y muere por un infarto. Llega al servicio forense, llega a alguna morgue y el técnico, con esto de que se burla y avienta los cadáveres, lo avienta, ya se impactó y post-mortem se produjo una fractura. Llega algún médico novatillo, por decirlo, la de malas, el médico que apenas va a debutar como forense, hace la incisión y encuentra una fractura. Causa de muerte, fractura. Ya no le pone un infarto, porque finalmente vio una situación que era muy evidente en el cráneo. Y entonces esta persona que dice, es que oye, yo sí lo empujé, se cayó, pero el señor ya tenía tal vez un problema cardíaco. No, se va preso porque alguien le puso que tenía una fractura, cuando no existía la fractura, porque el técnico le provocó la fractura al tirar el cadáver. Guau, por eso es importantísimo, exactamente, la ética. Claro. Entonces, perdóneme por alejarme tanto. No, es que este tema que toca es muy importante porque además de la ética, creo que influye mucho el tipo de persona que uno es, ¿no? Sí. Porque la ética, digo, obviamente, pues es algo que uno también aprende durante el proceso en que está estudiando, sea lo que sea, ¿no? Sea médico, sea criminalista, sea médico forense o en mi caso periodista, ¿no? Creo que en cualquier profesión, además de la ética que puedes aprender en el proceso en el que estás estudiando, pues también implica mucho y tiene que ver mucho, pues el tipo de persona que tú seas y la conciencia que tengas, ¿no? Para tratar, como tú dices, doctor, pues a la víctima o la información, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como dices, a mí me toca verlo desde otra parte. A mí me tocaba, como dices, llegar al momento del acordonamiento en la zona, llegar, pues verlo desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, más desde el tratamiento de la información. También esta falta de ética, pues la observaba muchísimo, pues igual en colegas, compañeros de otros medios de comunicación. Precisamente, pues estábamos hablando de la ley Ingrid, de lo que pasó con Ingrid Escamilla, y creo que es algo que también ocurrió, esta falta de ética, esta falta de tacto para poder tocar el tema y para poder tratar con estas imágenes. ¿Cómo es posible exponer a una mujer desollada en la portada de un periódico, ¿no? Sí, claro. No tener precisamente el tacto para pensar, ¿y qué van a sentir los familiares de la víctima, ¿no? Al momento de ver expuesto así el cadáver.
pensar en tantas cosas que, como tú dices, doctor, o sea, sí, pues es necesaria la ética en cualquier aspecto que uno se dedique, en cualquier cosa que uno estudie, es muy importante este punto de la ética. Así es. Entonces, Paula, usted estuvo en estos casos. ¿Nos Sí. podría dar un poquito de preámbulo para seguir platicando? Bueno, por ejemplo, en el de Ingrid me tocó así llegar, ahí fue un caso un poco complicado porque, por ejemplo, lo que pasa conmigo como periodista, pues es en el medio de comunicación en que esté trabajando, yo puedo proponer o me mandan, ¿no? Entonces, en ese caso, no recuerdo si me mandaron o yo fui quien dijo, bueno, está ocurriendo esto, voy, ¿no? Uno llega al punto, yo tengo que investigar, ¿no? Pues en dónde fue. Recuerdo que fue en la alcaldía Gustavo Amadero, exactamente en un edificio en la calle Tamacno 258. Lo traigo muy grabado porque hay casos que sí me han quedado como, pues justamente grabados y Sí. me han impactado bastante, como el caso Ingrid, ¿no? Pues ya, fue como llegar al punto, más que nada como periodista lo que uno tiene que hacer pues es como ir rearmando la historia, ir recabando testimonios, Sí. ¿no? Que ahí sí fue un poco complicado porque a pesar de que los vecinos estaban muy dispuestos a pues colaborar y exigían incluso justicia y querían que se visibilizara el caso, pues también había como cierto recelo hacia los medios de comunicación porque pues uno llega pues a una zona en la que es un extraño Ujú. y pues sí, incluso hasta te miran mal como de, ¿y esta persona qué hace aquí, no? Pues uno pues prácticamente nada más hace su trabajo, pues va a ir como preguntando, cuestionando, obviamente como tú dices, doctor, o sea, siendo muy cuidadosos, siempre sin morbo, simplemente como para tratar de reconstruir la historia de la víctima, para tratar de recabar estos testimonios que puedan incluso poder contribuir en el caso, ¿no? Y pues sí, me costó bastante trabajo poder conseguir testimonios porque sí los vecinos estaban como muy cerrados en ese momento, que no querían ningún medio de comunicación en el lugar. Solamente pues habían puesto como muestra de apoyo hacia el caso de Ingrid cartulinas moradas en sus ventanas, en donde pedían y exigían justicia por Ingrid, pero al momento de acercarte con ellos pues sí se sentía como cierto recelo hacia los medios de comunicación. Y solamente pude obtener algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, de pues una persona que era un comerciante cerca de la zona, ahí alrededor de donde vivía Ingrid, que pues platicaba que pues este hombre, pues el feminicida, pues fue quien, bueno, que sí lo conocían ahí en la zona y que pues era una persona alcohólica, que sí tenía antecedentes pues de maltratar a Ingrid. Y pues así de algunos vecinos pudimos recabar algunos testimonios, pero fue lo más que pudimos Ok. hacer, ¿no? Ahí el tema crucial pues fue precisamente la filtración de estas imágenes, como decías, doctor, por esta falta de ética por parte de funcionarios públicos que filtraron estas imágenes, filtraron esta foto de Ingrid y pues todos estos datos tan delicados de cómo pues queda el cuerpo expuesto de esta mujer desollada. Pero bueno, de ahí, digo, también me ha tocado cubrir otros casos pues que me han marcado, principalmente creo que también que me han dejado pues así bastante impactada pues de niños, niñas, Ok. por ejemplo, ¿no? Creo que fue uno de los primeros casos que me tocó cubrir, fue como por 2018 más o menos, incluso escribí sobre ese caso para Milenio. Y lo hice en un reportaje, más bien fueron 3 casos, pero uno de estos casos es de una niña. El caso me impactó bastante, es una niña que se llama Fátima. Desgraciadamente ha habido varios casos de niñas Fátimas que han sido víctimas de feminicidio. Sí. Bueno, esta niña, su caso no fue tan mediático, pero sí me pareció importante publicarlo. Ella era de una comunidad del Estado de México, una niña de 11, 12 años me parece, que fue violada, secuestrada por sus vecinos, que eran 3 menores Sí, de eran edad. 3 tipos. ¿Lo recuerda usted, Sí, doctor? sí, Sí. sí, hasta me dio escalofrío porque, perdón que la interrumpa, No, 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 Paula, está bien. porque su familia, es lo que platicamos hace ratito con la maestra Vilma. Ajá, Ájale, perdóneme, me da mucho coraje sí. porque el Estado es tan garantista, digo, estoy a punto de terminar derecho, para entenderlo, porque yo era de las personas que siempre atacaba mucho al sistema. Lo entiendo, pero sé que hay cosas que están terribles por los famosos defensores de estas personas, si se les Ujú, puede llamar así, ujú. porque nunca voltean a ver a las familias. Así es. Voltean a ver al delincuente, voltean a que se les procure darle sus derechos, porque hasta tienen clases de yoga, gimnasio.
Fíjese, uno, digo, voy a ponerme como ejemplo, uno que lleva años estudiando, se estresa con los trabajos, tiene sobrepeso, de repente ya empiezan las enfermedades cardiovasculares, y esto lo hablo en general de la población mexicana, uno ni siquiera tiene tiempo a veces para el gimnasio o la clase de yoga. A Ujú. veces uno come el guajolocombo, ¿no? Sí, La lo torta de que se tamal en lo encuentre que en se el encuentra, camino, sí. exactamente. Y dice, uno, estos señores, pues con visita a especialistas, porque el coqueto es uno de ellos, su visita al neurocirujano para que pudiera caminar. Tienen yoga, tienen gimnasio, tienen todo. Y entonces, esto es terrible, regresando al tema, porque esa familia se quebró. Sí, Me acuerdo muy bien que los infelices estos sí. amenazaron a los hermanos, uno de ellos falleció, la mamá quedó mal, y entonces los tipos tienen derecho a su visita íntima, su cena de Navidad, Ujú, su cena de Año Nuevo, pueden tener gimnasio, talleres, todo. ujú. Pero ¿y esta familia, Paola? O sea, Sí. literalmente el Estado se olvidó de ella. Fíjese, ahorita, bueno, igual es como un poco desviarnos del tema, pero hace 2 semanas me tocó entrar al reclusorio de Santa Marta Catitla. Sí, Y precisamente como dice, es un mundo aparte, ¿no? O sea, uno pensaría que pues están sufriendo adentro, que están pagando no. lo que hicieron y Ujú. pues no. O sea, yo fui porque hicieron un concurso dentro de Santa Marta Catitla que se llamaba La Voz Penitenciaria, Sí, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, nunca había ido porque ya esta fue la 11ª edición. Y yo pensaba que pues iba a ser como un concurso precario, ¿no? No, o sea, un concurso con toda la producción del sí. mundo, con pantallas, con muchísima producción. Además, incluso con jueces que pues sí son parte del medio artístico, o sea, muchísimo dinero que le invirtieron ahí para que pues precisamente las personas que están dentro de los reclusorios puedan tener una vida medianamente Ujú. normal, ¿no? Pero efectivamente no sabemos por qué motivo muchos de ellos están dentro y uno de ellos puede ser una de estas personas que desgraciaron la vida Sí. de pues una de las víctimas de las que estamos hablando, Ujú. ¿no? Sí, sí es terrible porque, bueno, yo conozco muy bien el sistema penitenciario, no puedo decir más cosas, pero, o sea, yo los conozco bien, Paula. Bueno, hasta platico con ellos y sé que tienen un perfil de psicopatía, sé que son manipuladores, que se hacen víctimas para tener una ganancia secundaria, o sea, son cínicos, yo los conozco a la perfección. Sí. Incluso hay algo que los custodios manejan, un saludo a todos los compañeros custodios, que es el famoso la cuestión de que ya uno los conoce, que ya vienen de cana. Uno ya cuando trabaja con ellos se da uno cuenta en la calle quién es cana y quién no es cana. Ya está uno le dice, ¿de dónde vienes? ¿Del sur, del norte? ¿Eres norteño, sureño? No, como que no, es que luego se te ve que la traes, la portas, o sea, uno habla ya con su lenguaje. No, Ajá. la neta sí, soy norteño, estuve en tal dormitorio tantos años, ya, pero ya pagué. Y uno dice, ¿ya pagaste? O sea, yo puedo matar a alguien y ya pagué por estar ahí 20 años, ya pagué. O sea, pero es una cuestión que lamentablemente el Estado no lo ve. Claro. Y perdóneme, Paula. Y luego regresando con Fátima. Ah, bueno, estábamos hablando de Fátima precisamente, fue uno de los primeros reportajes que me tocó Sí, escribir en Milenio y yo lo titulé El Calvario comienza tras el feminicidio porque pues es lo que yo percibí en ese sí. momento y hasta la fecha, ¿no? O sea, muchas de las víctimas colaterales que son las madres, padres, los familiares, que son los que están después del feminicidio tratando de exigir justicia o de que se logre alcanzar, entre comillas, la justicia porque nunca se logra, porque nunca van a recuperar a Sí, sus no. familiares, pues a partir del asesinato, del feminicidio, de lo que ellos vivan, comienza este calvario precisamente por la exigencia de justicia, ¿no? Por estar deambulando en fiscalías, ministerios públicos, con las autoridades para que les hagan caso, para que incluso ellos mismos tienen que hacer sus propias Sí. investigaciones para que pueda haber una actuación, ¿no? Me ha tocado documentar también varios casos así, entonces por eso decidí en ese momento titular El Calvario comienza tras la pesadilla del feminicidio, porque es lo que yo veía, o sea, las víctimas no tenían ni tiempo para poder vivir su dolor, o sea, no tenían ni tiempo para el duelo, simplemente pasaba y era años de estar tratando de investigar, tratando de que las autoridades tuvieran alguna actuación en sus casos. Sí es terrible porque incluso fíjese que uno como perito, cuando acude a estos casos, a estas audiencias, eh, pasa la situación tan trágica. Ejemplo, día cero pasa el homicidio, el
feminicidio, la violación, y de ahí ir a hacer la denuncia, donde podemos encontrarnos tanto, voy a poner los dos escenarios, podemos encontrarnos gente realmente con vocación de servicio, que nos va a decir, a ver, inmediatamente, ¿sabes qué? A ver, mira, vamos a empezar el proceso, denuncia, te voy a levantar la denuncia, vete a comer algo en lo que yo hago las actuaciones, recabo las firmas, paso a policía de investigación, pero no, es gente que, sí, anótese en la libreta y espere su turno. Vemos que llegan con el cafecito, el cigarrito, se salen a fumar, se van a comer, se van a celebrar el partido de fútbol. Me tocó una vez en Morelia, una ministerio público que conocí, una policía con mucha vocación, Paula, de un maltrato infantil que habían violado a la niña de 10 años. Va la mamá, la policía hasta la escolta para que vaya a denunciar. Resulta que el Ministerio Público anotó en la libreta para que pasara, pero después se salió el Ministerio Público porque iba a ver a la doble de Jenny Rivera, la mujer que le cantaba contra los hombres, el dolor de las mujeres contra los hombres, y dejó a la mamá más de 24 horas ahí sentada en la fiscalía con una niña con la vagina desgarrada, hospitalizada, porque el Ministerio Público en su hora de servicio se fue a ver a la doble de Jenny Rivera. Qué coraje. Entonces dice uno, a ver, te están pagando, o sea, no lo estás haciendo de gratis. Es lo mismo que le digo a los alumnos de medicina. Cuando tú ya seas médico y estés en un hospital público, mándale los estudios al paciente, tú no los vas a pagar. Claro. Es que no te importe, ya sea el de asistentes de la dirección que consiga otra tomografía en otro hospital, pero si fueran tu papá o tu mamá, exactamente, no te va a gustar. Exacto. O sea, ¿por qué le niegas los recursos si no son ni tuyos? Tú trabajas en una institución. Y yo creo que nos vamos a entender muy bien, Paola, porque tenemos el mismo objetivo de que toda esta gente que nos está viendo, pues que sepa exigir sus derechos, porque finalmente es un derecho de que el mexicano se deja gobernar, y entonces todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Claro. Pero los derechos no se exigen como deberían de ser. Ay, doctor, esto que acaba de decir me da mucha impotencia porque desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, así como acaba de comentar que pues esta mujer dejó a esta madre con esta niña 24 horas por irse a ver su espectáculo. Sí. Pues es una constante, ¿no? La indolencia por parte de las autoridades y como bien dice usted, creo que siempre hay que pensar, tengo que tratarlos como si fuera un familiar mío, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? O sea, no pensar en que uno está lejano de eso porque uno nunca está exento, ¿no? Entonces creo que ese es el error que se comete regularmente para tratar a las víctimas, tanto como medios de comunicación, como autoridad también, el hecho de no pensar en que uno no está exento y que también en algún momento puede estar en esa situación y que no le gustaría que lo trataran de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me estaba comentando esto, me vino a la mente un caso que me tocó cubrir sobre una niña también que fue víctima de feminicidio. Ella era indígena y su mamá también. Entonces, imagínense, si de por sí para las personas pues es complicado que les pongan atención. En este caso, la niña se llamaba Maisha Pamela, era de una comunidad del Estado de México que se llama Temoaya, y en esta parte del Estado de México habitan pues grupos otomís en esta zona, ¿no? Entonces, la mamá no hablaba para nada español en ese momento. Tuvo que aprender español, tuvo que aprender sobre las leyes mexicanas para que solamente así pudieran atenderla, porque no querían atenderla. E incluso ella me contaba eso, que incluso se burlaban de ella en los ministerios públicos, que la hacían esperar, que le daban el avión por el hecho de no saber español, cuando pues estaban solamente exigiendo sus derechos, ¿no? Y precisamente tuvo que prácticamente especializarse en temas de leyes, de derechos humanos, para poder exigir que hicieran caso en el caso de su hija, ¿no? Sí, claro. Dice que hay buenos ministerios públicos, pero la mayoría lamentablemente son pocos. Porque me ha tocado dos escenarios, Paola. La primera es de que, lamentablemente como a todos, nos ha tocado ser víctimas de estos señores que lo único que salen es a delinquir. Voy a levantar la denuncia a una agencia y me pasa el Ministerio Público. Pasaron como 25 minutos que estaba bien entrado, escribí. ¿Qué tanto escribía? No lo sé, porque yo nada más estaba sentado viéndolo. Desde el principio
Cuando me anoté en la libreta, me mandó llamar la pasante. Siéntese. La pasante ahí como de acá nada más paradita. Pobre porque nada más estaba así viendo. Y el Ministerio Público nunca me volteó a ver, nada más estaba escribiendo. ¿Qué tanto escribía? No lo sé. Pero ya después de media hora me levanta, ya levanta la cara y me dice, entonces, ¿va a proceder con la denuncia o no? Bueno, a ver, licenciado, pero explíqueme cuál es el proceso. Y fue uno de los por qué quise estudiar después Derecho, porque dije, bueno, no me voy a dejar que estos tipos, pues, de mala gana hasta me atiendan cuando es su obligación, ¿no? Claro. Entonces ya le empecé a decir, y fue cuando me dijo, lugar donde trabaja. Ya le empecé a decir, y como que recordó la zona en donde está esta institución, y me dijo, ¿a qué se dedica? A raíz de ahí, Paula, empezó a cambiar. Pero digo, ¿por qué tener que hacer este tipo de presión? Porque la persona que se dedica, por ejemplo, a tener su negocio de tener tacos, de manejar su taxi, la ama de casa, la persona que de repente, como usted dice, viene de una comunidad indígena y que incluso el protocolo de Latinoamericana de Investigación del Feminicidio de la ONU dice, como factor de riesgo pertenecer a zonas rurales o a una comunidad indígena. ¿Por qué a estas gentes no se les da ese trato, ¿no? Digno? ¿Por qué esperar hasta fuerzas que llegue un tercero, un recomendado y diga, atiéndelo bien porque mira, te va a ser un desastre? ¿Por qué atender siempre mal, no? Es una constante en los servidores públicos. Sí, sí, desgraciadamente pues no tienen esta empatía, es una falta de ética, de empatía precisamente hacia las víctimas. Y por ejemplo, también me tocó vivir esta parte en donde se agudizaron las manifestaciones feministas. Uh-huh. Y aunque muchas personas pues se quejaban, ¿no? Porque decían, no, pues es que las mujeres salían a rayar los monumentos. Para mí, en ese momento sí marcaron un precedente para que precisamente llamaran la atención de casos que las autoridades desestimaban, ¿no? Me tocó ver precisamente a muchas mamás que cuando yo las conocí, más o menos como por 2018, que se llevó a cabo el primer encuentro de víctimas del feminicidio a nivel nacional, pues eran mamás indefensas, mamás que pues eran víctimas colaterales, ¿no? Pero ya con el tiempo y con todo lo que tuvieron que vivir, pues obviamente se hicieron mucho más fuertes, ¿no? Entonces ya veías a estas mamás en 2019, que me parece que fue la marcha más fuerte por el Día Internacional de la Mujer aquí en México, aquí en la Ciudad de México, ya las veías a las mamás muchísimo más fuertes, exigiendo, con consignas, ¿no? Saliendo a marchar a las calles y aunque muchas personas digan que esto de las marchas no funciona, a mí me tocó ver que sí, ¿no? Que esas madres se organizaban ya para marchar, para exigir sus derechos, también se preparaban y todo esto hizo que hubiera ciertos avances en sus casos porque solamente así, como usted dice, doctor, pues es que lograban como darle cierta atención porque normalmente al ciudadano de a pie lo tratan como cualquier cosa, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? No te hacen caso si tú vas a levantar una denuncia, es como una cifra más, uno más, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces hasta que se hace mediático, hasta que estas víctimas están exigiendo claramente y ante los medios y se hace público, es que las autoridades deciden actuar, hasta entonces. Sí, así es. Oiga, Paula, y fíjese que platicando que, bueno, ahorita vamos a dar un giro hacia la desaparición forzada, que también es un tema que usted ha cubierto mucho, y que lamentablemente pues a veces, como bien lo dice usted, dejan marcados los casos a nosotros, a usted que lleva estos casos. ¿Qué tan difícil es para una mujer joven llegar a estos lugares y que generalmente el perfil de estos servidores públicos es muy específico? Puede haber mucha misoginia, a veces mucho machismo, incluso acoso por parte de ellos hacia usted. ¿Qué tan común es encontrarse eso para usted? Pues fíjese que afortunadamente yo creo que por el hecho de saber que trabajo en un medio de comunicación, quizá la piensan más. La verdad, hasta ahorita creo, no me ha tocado así tal cual acoso por parte de un servidor público. Quizá porque tampoco tengo tanto trato directo con los servidores públicos, a excepción de cuando solicito entrevistas, pero cuando solicito entrevistas pues siempre está el área de comunicación social presente, o sea, digamos, en ningún momento estamos solos, ¿no? Uh-huh. Pero mi trato en su mayoría es con las víctimas, entonces sí, digamos, no tengo tanto trato directo con las autoridades, ¿no? Pero sí entiendo este punto que me dice, okay. Pero sí, creo que debe ser complicado que esto suceda principalmente por el hecho de que saben que vas de un medio de comunicación, sí. ¿No? Porque al momento en que vas a entrevistar, pues te identificas, si no, pues no te hacen caso. Sí, ¿no? Qué bueno, porque
Luego sí, algunas víctimas Ajá. me han platicado es que de repente tal policía me acosa y si no accedo al Ministerio Público tal vez o me pide dinero. Entonces por eso es que le pregunto esto porque no es fácil trabajar, digo, a su edad y siendo mujer no es tan fácil trabajar en el medio en el que se desenvuelve. Paula, y bueno, a la situación de desaparición forzada, ¿le ha tocado casos donde realmente usted se ha quebrado? Sí, sí, sí me han tocado casos, principalmente también de niños. Por ejemplo, recientemente, hace como un año más o menos, salió un informe de Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, Ujú. que hablaba precisamente sobre la desaparición forzada, en donde detallaba que el Estado de México es el principal estado en donde desaparecen los niños en México, ¿no? Ok. Y ahí me tocó documentar pues varios casos, ¿no? Desde casos de desaparición de adolescentes, por ejemplo, el caso de un adolescente, ¿no? Que pues igual desapareció, la chica estaba a punto de cumplir 15 años y pues la mamá nunca supo más de ella, ¿no? Y por el tema de pues ser de una comunidad humilde, pues también a la mamá no le ponían para nada atención. Ya en el momento en que la entrevisté y salió la nota publicada en un medio de comunicación, fue hasta entonces que más o menos comenzaron a darle atención y que como que simularon trabajar, ¿no? Porque Sí. solamente después de tiempo pues fue que hicieron supuestamente una búsqueda para intentar supuestamente encontrarla y pues nunca, hasta la fecha ya han pasado varios años y nunca dieron con su paradero, ¿no? Ok. Pero uno de los casos de niños que me ha impactado es, no sé si he escuchado este doctor sobre una niña que se llama Marijo, que fue robada a su mamá trabajaba en una óptica Ah, sí, sí, que y entró la un tipo. degollaron, bueno, la intentaron degollar porque no lo lograron, ella sobrevivió y le robaron a la bebé prácticamente recién nacida. Ujú. Hasta la fecha la mamá la continúa buscando a la bebé porque según la investigación se cree que pudo haber sido víctima de adopción ilegal y que la niña podría estar en cualquier parte del mundo en este momento, ¿no? Ya más o menos ella debe tener como unos 11 años, más o menos esa edad. Y lo que más me impactó de este caso y que me dio muchísima impotencia es que sí detuvieron a la persona que le robó al bebé, pero esta persona hasta el momento se niega a decir qué hizo con la bebé. Entonces, imagínese, doctor, el sentimiento de la madre de saber que ya detuvieron a Sí. esta persona, que ya está detenido, pero que él se reserva el derecho a decir lo que sabe sobre la niña y no tiene idea de dónde quedó su hija. Y esto es terrible porque realmente aquí es donde hay una laguna legal, porque es esta vez es que no le puedes hacer nada, porque es su derecho y hay que cuidarlo. Claro. Hay que garantizarle su bien preciado que es la vida, pero pues si no quiere no puede decir. Entonces imagínense la desesperación tan terrible para la mamá. Y bueno, Paula, yo le quería preguntar, aquí nos vamos a sumergir, si usted me lo permite. ¿Qué pasa con esta situación de los niños? Porque es una situación donde está oculto el delito. Me acuerdo muy bien hace unos años en una revista que se llama Expresión Forense, Ajá. y que saqué una publicación que se llama El feminicidio infantil, un delito terriblemente oculto. Y esta situación de los niños Uh-huh. está muy oculta, la población en general no lo sabe. No sabe identificar cuándo es un maltrato infantil. De hecho, en las carreras de medicina, cuando llevan pediatría, se supone que tendrían que ver este tema que es maltrato infantil. Algunas veces me ha tocado compartir con colegas para la renovación del plan de estudios de qué temas se deben de cargar más para el estudiante de medicina, y siempre soy el que levanta la mano y les digo, hay que dar maltrato infantil porque nosotros damos medicina legal donde se ven lesiones como asfixia, estrangulación, arma de fuego, arma blanca. Hay que dar maltrato infantil como forenses o como médicos Uh-huh. legistas. Uh-huh. No, dice, porque eso lo ven en pediatría. Entonces, cuando se juntan los pediatras, dicen, no, porque eso lo ven en medicina legal. Entonces, en sí, cuando llega el alumno de medicina, dicen, es que no lo vemos, porque en pediatría dicen que ustedes lo ven y los forenses dicen que lo ven en pediatría. Entonces, a lo que voy, Paula, es que es un tema que es oculto y no sé si usted nos pueda regalar la situación que vive el país en este caso de niños que han sido robados, asesinados,
¿Qué pasa ahí, Sí. Paula? Sí, pues mire, precisamente este informe, que fue uno de los últimos respecto a los niños, a la situación sobre la desaparición forzada contra niños aquí en México, detallaba precisamente que el Estado de México es el estado en donde desaparecen más niños en el país y que principalmente desaparecen por razones de, que se los roban para explotación laboral, Sí. para sicariato, también con fines de adopción ilegal, como es el caso de la niña que le comentaba, ¿no? Pero desgraciadamente, pues es muy complicado poder, como en el caso de esta niña Marijó, pues que hasta el momento la mamá no tiene idea de dónde buscarla, ¿no? Incluso, por ejemplo, ella ya ha contactado a organizaciones internacionales, que ahora estas organizaciones internacionales lo que hacen es hacer proyecciones de edad, porque como a la niña se la robaron cuando era una bebé prácticamente, sí. Entonces pues imagínese, doctora, ahorita debe ser muy difícil pues que se parezca, ¿no?, a la foto que tiene la mamá. Entonces lo que hacen estas organizaciones se llama Missing Angels, me parece. Esta organización lo que hace pues es con esta foto que tienen de cuando era bebé, pues hacer esta proyección de edad para saber cómo se vería cuando tiene 10, 11, 12 años, ¿no? Y así la mamá pues tiene que cada año estar actualizando esta proyección de edad, porque la mamá ha sido muy perseverante con su búsqueda. Y pues a pesar de todos los obstáculos con los que se ha encontrado para que se lleve a cabo la investigación, pues ella continúa, y de hecho actualmente las redes sociales son un medio para estas madres, ¿no? Que pues ya a lo mejor de alguna manera están cansadas del trato con la autoridad, y ellas mismas hacen sus campañas para poder pues ellas buscar a sus hijos a través de redes sociales, para poder llamarlos. Por ejemplo, ella intenta que si en algún momento su propia hija ve ese video que ella publica, pues que pueda entender que pues se la robaron cuando era bebé, ¿no? Sí, fíjense que usted ahorita comenta algo muy importante en la cuestión de las redes sociales. Hace tiempo tuvimos el privilegio de que llegó a visitarnos un sacerdote que se dedica precisamente a ayudar a los colectivos de cuestión de desaparición forzada y que están en fosas clandestinas, y le mandamos un saludo al padre Aurelio, y él decía algo bien importante, Paula: cuando la sociedad se junta es un motor pero incansable, con mucha fuerza, mucha potencia, para combatir el delito. Lamentablemente la situación de la delincuencia está rebasada desde hace años, en especial América Latina. Pero lamentablemente, como dicen algunos, es que somos más buenos que malos. Sí, pero el problema de los buenos es que no nos juntamos para ejercer presión, no solamente en los servidores públicos, sino que los buenos nos tenemos que organizar para tener esta presión, y de una otra forma, por medio de redes sociales, de canales como estos, de gente tan preciada como usted, de que ayuda a difundir esta situación, pues por ahí tendría que la sociedad trabajar más, y no nada más decir, pues es que el gobierno, ¿no? Sí, claro. A mí me toca mucho cuando de repente por su pobre casa, y la casa de todos ustedes, es una colonia pues un poquito chacalona, es decir, no es marginada. Desde ahí crecí, entonces ya siempre he vivido ahí, ¿no? Pero de repente hay baches, y de repente se juntan los vecinos, o no falta la persona que no tiene empleo, junta para el cemento, la arena, y empieza a rellenar los baches. Entonces uno como ciudadano pues agarra y le da a uno ahí para que vuelva a tener digamos como que la economía, para que le salga para su alimento y que vuelva a tener para el recurso. Y eso es lo que considero, que como sociedad tendríamos que apoyarnos, porque si yo fuera del típico, pues es que el gobierno tiene, sí, pero si no lo está haciendo, entonces tenemos que a veces hacer el trabajo de la autoridad, porque es un problema que también nos pega a nosotros. Bueno, Paula, perdóneme por de repente alejarme mucho. No, tiene toda la razón, porque por ejemplo de ahí nacen las asociaciones civiles, ¿no? Que precisamente pues ya llega un momento en el que justamente no se le puede dejar todo al gobierno. Entonces, como el caso de esta mamá, ¿no?, que busca esta asociación civil que se dedica a hacer las proyecciones del rostro de los niños que fueron robados pues cuando eran bebés, para saber cómo serían pues ya en la adolescencia o ya mayores, ¿no? Porque incluso tengo entendido que este tipo de proyecciones pues sí tienen un costo bastante alto, ¿no? Y estas proyecciones en esta organización las hacen de forma gratuita con algunas madres de familia, e incluso ya están utilizando la inteligencia artificial precisamente para poder hacer estas proyecciones de edad y seguir con la búsqueda de los niños, ¿no? Y justo, o sea,
Un tema que yo tenía en controversia cuando comencé a cubrir desaparición en medios de comunicación, pues es que desgraciadamente el desaparecido no es noticia, ¿no? Sí. Y eso lo tengo muy claro desde que en algún momento también entrevisté a un, bueno, él se hace llamar el buscador de personas. Él es peruano, pero extrañamente todo su público y todas las personas que lo seguían y que le solicitaban que publicara las fichas de búsqueda eran mexicanas. Okay. Su mayor público de desaparecidos era de México. Entonces en algún momento lo entrevisté y pues él mismo me lo decía, ¿no? Me decía, pues es que el desaparecido no es noticia, y efectivamente, o sea, creo que en algún momento en Canal 5 había como un espacio, ¿no? Sí, un espacio en donde se publicaban las fichas de búsqueda, pero es rarísimo, o era rarísimo, ver que en las noticias se publicara desapareció tal persona, ¿no? Creo que ese tema se le empezó a dar atención hasta que precisamente comenzaron las manifestaciones, ¿no? Que comenzaron los bloqueos en la ciudad de desapareció tal chica, y fue hasta que pues la misma sociedad comenzó a organizarse, que comenzó a visibilizarse, porque anteriormente pues prácticamente eran invisibles, era como una cifra más el desaparecido en México. Ahorita que usted comenta eso, me acuerdo muy bien cuando era niño. Me llegó ese escalofrío que yo creo que usted ahorita, si nos hace el honor de platicarnos, que ha de haber casos donde no la dejan en paz, los trae ahí con usted. Yo le llamo así como forense, digo mal llamado, con todo respeto, yo siempre le digo, son los muertos que traigo atrás. Ajá. Porque nunca los va a olvidar uno, y siempre lo digo así. Hay gente que de repente, con tal de llamar atención, que quieren sus 5 minutos de fama y que necesitan a fuerza esta atención, empiezan a decir un montón de estupideces, como algunos embalsamadores, que es que se mueve el muerto y llora, y eso es vil mentira. Fisiológicamente es imposible. Digo, ya trajimos a un técnico en autopsia de 35 años de experiencia, con más de 35,000 autopsias. Si sumamos las poquitas mías, que son 5,000, jamás se nos ha movido un cadáver. Pero son el recuerdo de esta gente que hemos atendido. Y me recuerdo muy bien cuando era niño, tenía 7 años, Paula, cuando en Canal 5 salió precisamente los niños que se habían perdido. Y fue muy, muy terrible, porque haz de cuenta que mi abuelo era muy cliente de un periódico que se llamaba La Trenza. Digo, deformé el título del periódico, pero le vamos a llamar La Trenza. Ajá. Y traía un leoncito en la portada. Ah, ya. Y venía a primera plana, como usted lo dice, la fotografía de una barranca, donde a primera plana decía, encuentran a la niña. Y me acuerdo muy bien que lo leí y veía que había una niña, que venía el retrato de la pequeñita, donde le habían encontrado asfixiada en el fondo de una barranca. El agresor la aventó. Yo había visto esa noticia un día antes, y al día siguiente veo que en Canal 5 sale la fotografía de la niña, donde todavía la seguían buscando. Por una cuestión de no actualizar los datos, por decirlo así. Ajá. Pero ahorita me acuerdo muy bien por el caso que usted me platicaba, que hace tiempo en Canal 5 pasaban esas fotografías de esos niños. Ajá. Y fíjense que yo he visto, porque yo viajo mucho en el transporte colectivo, en el metro, que a pesar de ser deficiente nos conecta de maravilla a todos lados. Sí. Y pasa algo bien curioso, Paula. Yo me doy cuenta del fenómeno de desaparición, porque cada vez son más cartelones, más fichas de búsqueda, que se van plasmando en el metro. Exacto. Y si usted es observadora, como le digo a los alumnos de medicina, si ustedes observan, son edades ilógicas para perderse. Por ejemplo, jóvenes de 20, 25, 15 años, 30, y uno dice, ¿cómo se va a perder una persona de 30 años cuando es nativo de la Ciudad de México, cuando se perdió de un tramo a otro? ¿Cómo es posible? Pues ahí cuando nos preguntamos que existen mafias para tráfico de órganos, trabajo sexual, servidumbre, que terminan en otros países incluso, y que es lo que usted nos va a platicar también más a detalle. Sí. Bueno, incluso, doctor, también hay casos de niños o de adolescentes que se van voluntariamente de sus casas, y que pues está levantada la denuncia porque son menores de edad, pero se fueron voluntariamente por cierto maltrato. Sí. Eso en algún momento lo platiqué seguramente la conoce, que es Elenita Solís, la directora de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos en México. Bueno, ella es lo que me platicaba, ¿no? Me platicaba que, pues, exactamente ya en últimas fechas, pues es frecuente ver que los papás se manifiestan, que cierran calles, que ya lo primero que hacen es manifestarse para, pues, exigir que su desaparecido aparezca, ¿no? Pero que en muchas ocasiones los adolescentes
que después aparecen tras estas manifestaciones y tras esta presión a la autoridad, normalmente es porque se fueron por su propia cuenta, ¿no? Y cuando se van por su propia cuenta, normalmente es precisamente porque viven una situación de maltrato al interior de sus casas. Incluso en casos que me llegó a tocar cubrir, precisamente me tocaba pues rastrear, ¿no? Que había desaparecido un adolescente o algo así, y luego precisamente aparecía el video de la misma adolescente que ya publicaba que había ido de forma voluntaria de su casa, ¿no? Esto, también lo que me comentaba Elenita Solís, hace que crezca pues esta cifra que hay respecto a los desaparecidos en México, porque muchas veces las personas no quitan esta denuncia, ¿no? Uh-huh. O incluso también, por ejemplo, los padres de familia dicen que pues su hijo se encuentra desaparecido y muchas veces saben en dónde se encuentra. O muchas veces es un tema de sustracción de menor por un tema de alienación parental entre los padres, ¿no? Cuando utilizan como rehenes a los hijos para hacerle daño al otro padre, entonces uno de los padres se lleva al niño y pues nunca vuelve a dejar que el otro padre lo vea, ¿no? Son casos en los que también me ha tocado que con la práctica, la experiencia y pues tantos casos que me llegaban a tocar, pues me tocaba ver eso, ¿no? Porque al principio pues era como muy impactante ver uno tras otro desaparecido, ¿no? Pero después te das cuenta que también hay otros motivos por los cuales puede existir esta denuncia por desaparición, pero que no necesariamente el menor o la persona se encuentra desaparecida. Muchas veces el familiar sabe dónde está, pero a veces puede ser un conflicto familiar. Ok, uh-huh. Qué interesante. Uh-huh. Creo que Elenita perdió a su nieta. A su nieta, ¿no? Exactamente. Es una situación terrible. Ella perdió a su nieta y afortunadamente sí la encontró, pero a raíz de que encontró a su nieta, pues se dio cuenta de la gravedad de la situación y decide fundar esta asociación, que es precisamente sobre niños robados y desaparecidos en México, y ella lo que hace es dar esta asesoría a los papás que muchas veces no saben cómo actuar, ¿no? Porque, por ejemplo, ella lo que me platicaba es muchas veces los papás se van al Ministerio Público a levantar la denuncia, ¿no? O muchas veces deciden precisamente hacer la manifestación, pero no llevan a cabo el protocolo que debe ser, ¿no? Entonces, primero tienes que levantar la denuncia y hay todo un protocolo que debes de seguir, como comentabas, doctor, conocer tus derechos, conocer cómo tienes que actuar para, pues, así tampoco darle pretexto a la autoridad y que puedan actuar respecto a tu caso o a cualquier situación que uno desee, ¿no? Fíjese que ahorita que usted comenta lo de Elenita, me llegó a la mente un libro muy bueno que es recomendable. Digo, no tuvo tanto éxito, lo quitaron. Ojalá y lo puedan encontrar a las personas que les interese, que se llama Niños a la Carta y que habla precisamente de estos niños robados. Y como usted bien lo dice, si todas las amigas y amigos les interesan estos temas y nos ayudan, pues lean los informes, ¿no? Del por qué se pierden los niños, o más bien por qué se los roban, a dónde pueden terminar, precisamente para que tengan cuidado y entre vecinos se organicen en situaciones donde si la colonia es peligrosa, o si yo estoy viendo un sujeto, porque lamentablemente con esta engendro del mal, por decirlo así, que es muy bueno, pero lamentablemente vemos zombies vivientes. Ay, perdón, ya estoy como el Pato Lucas. Zombies vivientes porque ya ni siquiera se fijan las personas al cruzar. Sí. Entonces se han documentado, digo, lamentablemente como médico me ha tocado, donde incluso sale algún perro, ataca a los niños y el papá nunca se dio cuenta porque iba con el celular. O ya los atropelló el de la moto, porque también tanto el de la moto como el que iba caminando iban con el celular. Sí, esto es verdad. Bueno, a mí se me hace muy molesto, la verdad, ¿no? O sea, justamente esta sociedad que ya parece zombie y que va en el celular, que ya no pone atención. Incluso, como dice doctor, luego me ha tocado verlos igual en el transporte colectivo, en el metro, en la calle, ¿no? A las mamás con los hijos y la mamá en el celular y el niño por otro lado, ¿no? O jugando lejos de ella y la mamá como que pues parece no importarle. Entonces creo que también es un punto muy importante, ¿no? Digo, sí, como dice, la autoridad tiene cierta responsabilidad, pero también como ciudadanos nosotros tenemos que hacer nuestro rol, ¿no? Y en el caso de que pues tú seas responsable de un menor, pues obviamente ponerle la atención necesaria, ¿no? En vez de estar pues ahí distraído con el celular. Sí, le comento esto, Paula, porque el delincuente, yo siempre lo he dicho como criminólogo, el delincuente es una persona muy inteligente. Tan inteligente es que ya tiene incluso cómo escaparse, qué policía puede llamar, porque incluso a veces tienen conocidos policías, cuál es el abogado que ellos manejan, qué teoría puede utilizar el defensor para sacarlos, ya tiene hasta el dinero. Claro. Yo me acuerdo muy bien, ahí en la colonia donde vivo, hay un tipo pues, que es malandrín,
Y de hecho ya ha salido varias veces del reclusorio. Y una vez me dijo, oye, ¿no quieres entrarle al jale? Le digo, igual que uno tiene que hablarles en su idioma. Ajá. Le digo, no, la verdad no, mira, eres mi vecino, cualquier cosa que se te ofrezca, pues ahí estamos. Yo así nada más le dije para obviamente no tener problemas. Pero me dijo, pues yo tengo hasta a mi abogado. Dice, tengo hasta un dinero apartado por si me llegan a detener, inmediatamente hacer la repartición al Ministerio Público, al policía y a mi abogado. Wow. O sea, ya tienen todo esto bien trazado. Sí. Y le comento esto a Paula porque a veces los delincuentes ya saben elegir, de hecho eligen muy bien a la víctima. Manzanera lo dice, la perfección victimal, donde ellos saben muy bien cómo pueden sustraer al menor cuando la mamá o el papá están distraídos con el celular. Precisamente es un problemón lo del celular, porque es un distractor para el que está cuidando al menor. Llega el tipo, lo sustrae y ya se van. Fíjese, doctor, ahorita que menciona esa parte de cómo el delincuente o el criminal es muy inteligente, digo, me voy a desviar un poquito del tema, regresando un poquito al tema de los feminicidios, porque me vino a la cabeza un caso que me tocó cubrir en algún momento y que hasta el momento me da muchísima impotencia, ¿no? Pero pues creo que no podía hacer más. Sí. Este caso es de una chica que se llamaba Erika, tenía 38 años aproximadamente, también ocurrió en el Estado de México. Y como le comentaba, pues yo me dedicaba a dar difusión a estos casos, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos yo los buscaba, pero a veces, como había un número de WhatsApp en el canal en el que trabajaba, a veces la gente pues mandaba mensaje de, oiga, es que yo quiero dar difusión a mi caso, ¿no? Y pues también íbamos y le dábamos difusión. Total que el que mandó mensaje fue el esposo de esta chica que fue víctima de feminicidio. Entonces ya, me mandaron, llegué al lugar. Yo entrevisté a este hombre y pues él lloraba, ¿no? Así de, no, es que mi esposa, ella había sido víctima de feminicidio al interior de su casa. Okay. La habían encontrado muerta en el baño de su casa. Pero pues no era como muy lógico el caso, ¿no? Porque pues supuestamente no habían encontrado la cerradura forzada, no tenía mucha lógica, pero supuestamente él en ese momento se había ido a trabajar. Los dos trabajaban en el mismo lugar, pero en diferentes turnos. Entonces, digamos que ella llegaba a su casa cuando él ya se iba, ¿no? Y pues ya, él fue el que nos citó, pues prácticamente pues hizo todo el show en ese momento, ¿no? De llorar, de decir que pues exigía justicia por el feminicidio de su esposa. Aunque había algo que no me cuadraba, no sé cómo explicarlo, pero por lo menos como periodista sí siento como este sexto sentido de cuando, después de platicar y conocer tantas víctimas, como que te das cuenta cuando te están mintiendo, cuando no cuadra su historia, ¿no? Cuando algo como que no te da buena vibra, ¿no? Y justo hablaba con este hombre y como que yo decía, no, es que no sé, como que algo no me cuadra, ¿no? Pero bueno, yo no, o sea, él me enseñó la carpeta de investigación, todo, o sea, su declaración, todo, digamos, cuadraba, ¿no? Al momento, yo necesito para ilustrar notas para televisión, por ejemplo, necesitaba fotografías de ellos dos, ¿no? Sí. Y yo le dije, oiga, pues páseme, pues algunas de las fotos que tengan juntos. Y, híjole, ¿qué creen? No tengo fotografías recientes. Déjame busco en el álbum y le enseño algunas de las que tengo de cuando nos casamos o así, ¿no? O sea, pero fotos ya viejísimas, ¿no? También se me hizo extraño porque yo decía, pues qué raro que no tengan fotos recientes, ¿no? Decía él que porque supuestamente ella no quería tomarse fotos últimamente, ¿no? Que porque no se sentía muy bien consigo misma. O sea, para todo tenía un buen argumento, ¿no? Total que no tenía fotos recientes. También me contó que pues ella no podía tener hijos, pero que él la entendía, la apoyaba. O sea, supuestamente era un hombre súper comprensivo y dolido por el feminicidio de su esposa, ¿no? Total que ya publicamos la nota para televisión y vio esta nota pues una familiar muy cercana de esta mujer víctima de feminicidio. Y me escribió, me contactó por redes sociales y me dijo que pues prácticamente esta nota que habíamos publicado era una mentira y era parte del show que había armado este hombre, porque ella estaba totalmente convencida de que quien la había asesinado era él, pero no tenía ninguna prueba de que eso ocurriera. Digo, ni yo tampoco, ¿no? Pero sí tenía más sentido lo que ella me decía, porque efectivamente todo lo que me dijo tenía razón. O sea, por ejemplo, él me contaba, no, pues es que ella no podía tener hijos y yo la apoyaba y yo la quería así, ¿no? Y esta persona me decía, no, es que todo lo que te dijo él es mentira, o sea, él
la insultaba por no poder haberle dado un hijo, la maltrataba, ya no se llevaban bien, pero como ella tenía tan baja autoestima, no podía dejarlo porque precisamente pues él ya se había encargado de aplastarla, ¿no? Sí. Porque ya era una mujer de 38 años que no había podido supuestamente darle un hijo. Tenía la autoestima por el suelo y a pesar de que ella ya no lo quería, no se atrevía a dejarlo. Y sí existían antecedentes de maltrato que ella nunca denunció. Entonces, todas las personas que somos cercanas que éramos cercanas a ella, pues sabemos de este antecedente, pero desgraciadamente como nunca denunció, pues él ahorita queda como víctima y quienes la conocíamos estamos seguros de que él la asesinó. Y ha sido uno de los casos que hasta el momento como que me ha perseguido, como decía hace rato, como de los fantasmas que uno trae cargando, porque pues aunque me lo dijo, yo no ni esa persona ni yo tenía manera de probar lo que me estaba diciendo, ¿no? Y desgraciadamente, pues este hombre, para quedar como librado de todo, hasta hizo precisamente público el caso, hasta hizo un show llorando de que estaba exigiendo justicia. Y bueno, pasó el tiempo y regresando también al tema ahorita que me acordé también, lo que me preguntaba sobre el acoso. Pues a lo mejor no fue como tal cual acoso, pero bueno, ya pasó el tiempo y este mismo hombre luego me escribía y me decía, ay, ¿cómo estás? Pues a ver, ¿cuándo salimos, no? Y yo así de, ¿qué onda, no? Pues no, que estaba muy dolido porque quería a su esposa y porque fue víctima de feminicidio y ahorita me está invitando a salir, o sea, sí, una situación que traigo con ese caso arrastrando que digo, híjole, sí, no sé qué, no sabía ya qué pensar, ¿no? Ni qué hacer. Pero pues desgraciadamente no tenía ninguna prueba para poder hacer nada más, ¿no? Y ya le habíamos dado difusión a ese caso. Prácticamente habíamos servido pues para seguir con el teatro de este hombre, ¿no? Fíjese que ahorita que me comentó esto, yo le quería preguntar, pero no me atreví porque quería dejar un voto de confianza con estas víctimas indirectas. Digo, con todo respeto voy a tocar. Y como dicen en la viña del Señor de todo hay. Y le iba a hacer la pregunta, ¿alguna vez ha tenido algún acoso por parte de la víctima? Pero no lo toqué porque dije, voy a dar el voto de confianza que no, pero justamente ahorita lo que nos comenta, me recuerdo también un caso de una... Bueno, antes de comentarle esto, ¿supo la causa de muerte de esta mujer? La causa de muerte fue por un golpe en la cabeza. Ah, ok. Sí. Sí, porque incluso usted, como bien lo dice, a veces digo, no vamos a decir detalles, no lo debo de revelar. Ya me estoy revelar. Algunos datos nosotros como forenses nos damos cuenta muy bien cuando es intencional. Por ejemplo, me ha tocado niños que han asesinado y me ha tocado platicar delante, bueno, con el asesino, por decirlo así, el agresor. Pero uno no les dice, porque me tocó uno muy bien que azotó contra la pared y muy preocupado, empezó a llorar y todo. Y yo nada más me le quedaba bien, pero yo dije, este cuate fue el que lo mató por las preguntas que me hacía, por la insistencia. Generalmente cuando son accidentes, hay preguntas muy específicas y preguntas muy específicas para homicidios. Y este cuate estaba todo para homicidio, ¿no? Entonces yo me le quedaba viendo. Y todas las preguntas que me hacía, yo le decía, mire, eso lo va a ver usted con la autoridad. Pero nunca le di algo para que tuviera duda y entonces se escapara. Ya me ha tocado 2 asesinos de niños que están ahí llorando y todo y preguntan, oiga, doctor, ciertas peculiaridades que uno se da cuenta y dice, este fue el que lo mató. Claro, el que va a hacer la investigación es el Ministerio Público. Pero afortunadamente uno los identifica y no les da elementos para que agarren y digan, ya me voy y se van del país, ¿no? Se van a otro estado. Ahora, Paula, regresando, perdón, al tema que me desvió un poquito, le quería preguntar esta situación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Usted cómo pudo o cómo logra quitarse esos casos donde todavía la persiguen? ¿Qué es lo que hace Paola? Pues ahorita ya trato un poco de dejar de lado el tema laboral. Al principio sí me afectaba mucho, más cuando comenzaba. Creo que porque pues era novata, era mucho más joven, ¿no? Incluso recuerdo a un maestro que tenía, que tomé en algún momento un curso y este maestro me preguntaba qué tipo de casos cubría y le contaba, no, pues feminicidio, desaparición, ¿no? Y él me decía que este tipo de situaciones, pues que de alguna forma me traían a mi vida como una energía muy pesada, ¿no? Y que esto me podía drenar
y que pues tratara como de hacer un poco de lado eso. Y sí, en ese momento me afectaba muchísimo. Por ejemplo, cuando cubría desapariciones, me acuerdo que hasta soñaba con la desaparecida, o todo el tiempo los traía en la cabeza así como de, ay, ojalá aparezca, y procuraba estar en contacto con los familiares, ¿no? Ya sea de víctima de feminicidio, desaparición, y justo era algo que todo el tiempo traía arrastrando. De hecho, por eso es que logré como, digamos, trazar historias más concretas en varios de los casos, porque, por ejemplo, digamos un ejemplo, ¿no? A una persona la conocí haciendo una manifestación por un feminicidio de su familiar, de su hija o así, y ya, seguía en contacto con la persona y ya con el tiempo me decía, no, pues es que mira, yo hice la investigación, yo me disfracé, ya logré que lo detuvieran, entonces ya iba como que dando seguimiento a cada historia, ¿no? Pero sí era una situación en la que yo me comprometía demasiado, o sea que prácticamente ni siquiera en mis días de descanso me desapegaba del tema, ¿no? Y que me escribían y me decían, oye, mira, ¿qué crees que está pasando esto? Oye, me siento mal, o incluso nada más para platicar, ¿no? Sí, Porque sí. estaba tan inmersa en el tema que se volvió esta comunidad como parte de mi círculo. O sea, incluso luego en mis tiempos libres asistía a reuniones con ellas, o me invitaban a las manifestaciones. O sea, comencé como a meterme muchísimo más de lo que debía en este círculo, ¿no? Porque pues creo que sí hay que cuidar mucho la línea, ¿no? Sí, sí, De la claro. ética. Pero a veces es complicado, ¿no? Porque pues digo, para poder también lograr un buen reportaje, pues debes tener esa empatía. Y es lo que me pasaba con estas víctimas y luego sí como que no lograba delimitar esta línea, ¿no? Entre lo que era lo laboral y ya tener una relación más cercana con las personas. Y sí me ha costado mucho trabajo, pero ya estoy tratando como de hacerlo, ¿no? Como de marcar esta línea de lo que es lo laboral y lo personal. Ok. Bueno, fíjese que ya para ir terminando, esto es una introducción, digo, para todas las amigas y amigos. Paola, ¿de qué vamos a desarrollar los temas ya para cerrar? Y Sí. que las amigas y amigos se den cuenta que me emociona tanto trabajar con usted porque tengo la fortuna, digo, y la bendición de trabajar con personas que son un ejemplo a seguir. Si usted ha Gracias, tenido doctor. oportunidad de ver todos los integrantes Sí. y ahora usted, Ujú. pues yo me siento hasta chiquito porque son ustedes unos pilares fundamentales para ayudar a la sociedad. Entonces, Paula, ¿de qué vamos a platicar en esta nueva sección? Que usted nos va a hacer el honor de estar aquí. ¿De qué vamos a platicar? Sí, doctor. Pues para mí, reitero, es un honor poder trabajar con ustedes, poder ser parte de este gran equipo que me parece muy importante. Igual admiro a cada uno de ustedes porque igual no me pierdo los episodios de cada uno de los podcasts. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es poder documentar las historias del público. Lo que queremos es que nos hagan llegar sus historias a través de redes sociales, a través de algún email que en algún momento pondremos a su disposición para que nosotros podamos acercarnos con ustedes y pues dar difusión a esta historia que ustedes quieran dar a conocer, porque creo que es muy importante también escuchar la voz de las personas que nos ven, que sé que, bueno, que ven el podcast desde distintas partes del mundo, pero pues bueno, yo voy a ser la persona que estará en contacto con quienes busquen precisamente dar a conocer esta historia y poder hacerla pública en este espacio que es el podcast de Pepe y Chema y Relatos Forenses. Así es. Fíjese que tenemos la fortuna y la bendición de que muchas gentes nos ven de todos lados del Sí, mundo, es lo que he visto. del globo terráqueo. Nos ven desde, mandamos saludos Canadá, Chile, Puerto Rico, De Costa Rica, de España. España, Honduras, Salvador, Brasil, de Argentina. Perdón si se Sí, me olvidan algunos otros, de todos los, de Reino Unido, de todos los países que nos han escrito, sí, pero tenemos la bendición que nos ven de todo el mundo, sí, está afortunadamente. padrísimo. Paula, yo le agradezco mucho, le doy la bienvenida, va a ser un agasajo trabajar con usted. Gracias, doctor. Y bueno, amiga y amigo, si tú quieres compartir la historia con Paola para que después la analicemos y aportemos un poquito, pues escribe, va a estar en la caja de comentarios el correo, los Sí, medios para comunicarse. Y amiga, si tú que le escribiste a Pepe en un comentario que querías venir a platicar sobre un feminicidio y un tema de trata, Pepe te contestó, pero ya no nos contestaste. Entonces, por este medio, por favor, te suplico, si quieres participar con nosotros,
comunícate porque es muy importante tu aportación y con todo gusto te vamos a recibir aquí en el estudio. Paola, muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho. Bienvenida a su casa, Relatos Forenses. Gracias, doctor, gracias. Vamos a trabajar, pues obviamente con todo para ¿Sí? que la gente, digo, porque su labor, la mesa de análisis con la maestra Vilma Naranjo es un aporte padrísimo porque vamos analizando las mentes. Claro. Pero también el otro que usted va a hacer sobre darle voz a todas estas víctimas que no han sido escuchadas, pues es muy importante. Yo para usted me quito el sombrero. Gracias, Porque doctor. vamos a tener una gran colaboración y aparte es un agasajo platicar con usted. Entonces, muchísimas gracias, Paula. No, gracias a usted, doctor. Y antes de que nos vayamos, pues platicar que el primer episodio del que vamos a hablar es justamente por el que, pues, afortunadamente pude contactarme con ustedes, con Pepe y Chema, que es, pues, esta historia que realicé sobre la justiciera de Tepito, una mujer que se dedicó a cazar a los asesinos de su hija, que son integrantes de la Unión Tepito, un cártel aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces estoy muy emocionada porque este va a ser el primer capítulo y por supuesto también porque, como dice, va a ser un espacio complementario en el que no solamente el público nos va a escuchar, sino que toda la demás gente que nos ve va a escuchar estas historias tan importantes, porque creo que todos tenemos grandes historias, pero sí necesitamos pues darles voz y precisamente este espacio va a servir para eso. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a usted, doctor. Muy bien. Amigas y amigos, te doy las gracias por habernos escuchado. Ves que va a ser otra temporada muy buena, otra sección de Relatos Forenses. Y esto gracias a ti por aceptarnos, tú que nos ves, pues ya sea en casita, si estás enfermo o enferma y estás pues agripado, pero nos haces el honor de escucharnos, de vernos. Te agradezco mucho. Y el hecho de que tengamos más colaboradores de la talla como Paola, de la maestra Vilma Naranjo, de todos los peritos que han venido, médicos, odontólogos, te agradezco mucho porque nos has apoyado tanto que este canal sigue creciendo y ya estamos casi llegando a 500,000. Síguenos apoyando para traer a más gente tan importante como las que has estado viendo y como Paola. Nos vemos la próxima. Relatos Forenses está a tus órdenes. Gracias. Adiós.